A todos nos da flojera rendir los gastos. Nos llenamos de archivos y de papeles. Terminamos teniendo gastos duplicados en el sistema o se nos pierde información. Y además, hay que hacer todo de forma manual. Te presentamos Rindegastos, la solución digital multiplataforma para todo el proceso de rendiciones de gastos en las empresas. Podrás configurar todo el flujo, roles y políticas de gastos, controlar fondos, reembolsos, cajas chicas, viáticos y anticipos, detectar errores de información y gastos duplicados. En el fondo, optimizamos y controlamos todos tus procesos y hacemos que las rendiciones sean más rápidas, eficientes y desde cualquier lugar. El rendidor no perderá más tiempo tipeando la información. Rindegastos lo hace automáticamente. Con oficinas en 5 países y presencia en más de 15, más de 150.000 usuarios registrados y con más de 3.900 clientes en todo LATAM. Rindegastos es, sin duda, la plataforma de rendiciones de gastos más poderosa de Perú y Latinoamérica. Solicita una demostración en rindegastos.com. Haz que rinda con Rindegastos. Tremenda experiencia que tiene Carlos. Muchísimas gracias por tu participación, por tu disponibilidad, Carlos. Bienvenido a este webinar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora hablando de gastos, vamos a hablar de un gasto que es muy importante para las empresas, ¿no? Los gastos de vehículos, y estos pues tienen algunos límites que establece la norma tributaria y que hay que conocerla para tener cuidado, evitar multas y evitar sanciones. Buenísimo, buenísimo. Y de igual manera ya el espacio es todo tuyo. Estamos súper atentos a la presentación que tienes para hoy, así que nada, Entonces, empezamos la presentación. Tus gastos vehiculares, señores, tienen límites. Y son límites establecidos por la norma. Y este es el tema que vamos a tratar. Y voy a explicarles de una manera muy sencilla para que se pueda entender este proceso normativo que a veces cuando uno da lectura a las normas, a la norma de renta, al reglamento, se puede tornar complejo. Voy a empezar con la fórmula tributaria, lo llamo yo. Y la fórmula tributaria es, creo que aquí y en todo el mundo y en todo tributo, con los matices que corresponden, la determinación de un impuesto se hace de la siguiente manera. Si vemos el cuadro, este cuadro que hemos hecho, tenemos los ingresos grabados, o sea, los ingresos que dice la norma que deben estar afectos a un tributo. A esos ingresos yo le deduzco gastos permitidos o alguna deducción permitida y tengo la base del impuesto. Sobre esa base donde yo voy a calcular el impuesto, le aplico la tasa y tengo el impuesto resultado. Esta fórmula, si bien es cierto, es muy simple, porque si hablamos del impuesto a la renta, hay créditos tributarios, saldos a favor, pérdidas arrastrables, etc. En general, la estructura del árbol, el tronco es este. Y si hablamos de gastos, hablamos de deducir el ingreso. Y al deducir el ingreso, yo pagaré menos impuestos. Entonces, una de las razones de los gastos que tienen límites es que la norma tributaria ha establecido unos límites a los gastos de vehículo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué el gasto en mi vehículo va a tener límites, no? ¿Por qué? O sea, si la empresa utiliza sus autos y tiene gastos por estos autos, como combustible, seguros, mantenimiento, reparaciones, etcétera, debe ser un gasto aceptable. Entonces, vamos a explicar un poquito primero los requisitos de los gastos. La norma tributaria, para que te acepten el gasto, porque obviamente este gasto te va a disminuir el impuesto, tiene ciertos requisitos. Y los requisitos se clasifican primero en requisitos generales, y el principio general es el principio de causalidad. O sea, el gasto que la empresa aplica para deducir sus ingresos, debe haber una causa que determine que ese gasto está orientado a generar ingresos grabados a la empresa. O sea, yo, por ejemplo, no podría, mis gastos personales en ese contexto, no podría afectarlos a la empresa, ¿no? Hay principios complementarios, como proporcionalidad, por ejemplo. O sea, el gasto, si bien es cierto, puede haber una razón, debe ser proporcional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa que factura, no sé, al año $100.000,
hace una remodelación de $2 millones. Entonces, es proporcional ese gasto, o sea, habría que ver, es razonable. Entonces, esos dos principios, proporcionalidad y razonabilidad, van en función al monto, ¿no? Al monto. Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, eh, en una auditoría a un directorio de una empresa importante, en el directorio tenían cuadros de pintores reconocidos, que evaluados eran como $400.000. Ujú. Y eso era un tema que es un gasto que es importante, ¿no? Claro. Entonces, y ahí hay una sombra, ¿no? O sea, ¿es aceptable o no es aceptable? Generalidad, para trabajadores, por ejemplo, se aplica para salud y educación. La generalidad es que si, por ejemplo, una persona tiene un seguro internacional que le cuesta $10.000 al año, para que se acepte ese gasto debería ser general aplicable a todas esas personas que tienen la misma estructura, el mismo rango, que están dentro del mismo rango, ¿no? Y el devengo es cuando nace el derecho de cobro, yo ya puedo registrar el ingreso o el gasto, ¿no? Cuando sale mi obligación de pago. Sí. Hay registro legal. Y hay requisitos formales también que te da la norma, ¿no? Por ejemplo, un requisito es que esté bancarizado. Y es decir, cuando las operaciones son mayores a 2.000 soles, $500, la norma te exige que ese gasto sea vía bancaria. O sea, ya no es como antes, que bueno, en efectivo, pues lo pagué en efectivo. No, no. Tiene que ser para que se acepte el gasto, o sea, lo puedo hacer, pero para que se acepte el gasto, tiene que ser vía bancarizado, ¿no? Sea con transferencia bancaria, sea con cheque, etcétera. Hay una serie de modalidades, ¿no? Tiene que haber comprobante de pago. O sea, hay algunas excepciones, ¿no? Como la depreciación, pero en general no se acepta un gasto si no es el comprobante que acredite el uso del gasto. Claro. Y acá, pues, Rindegastos es experto en este tema, ¿no? Eso es lo que iba a mencionar, que de hecho Rindegastos es top para poder facilitar este proceso a los colaboradores de cada una de nuestras empresas. Exactamente, ¿no? Sobre todo por la cantidad, a veces hay empresas que manejan muchos comprobantes de pago y es un trabajo, pues, tedioso, ¿no? Sí. Bueno, que el comprobante de pago cumpla con los requisitos, o sea, si es factura, los requisitos que tiene el comprobante de pago, como el RUC, la razón social, que eso, por ejemplo, también rinde gastos con su inteligencia artificial. Ya los extrae Claro, y de hecho facilita el proceso y como tú dices, no es un proceso engorroso para los usuarios, para los colaboradores. Hay empresas que tienen muchísimas facturas que rendir o boletas que rendir por colaboradores y este proceso de extraer los campos y colocarlos dentro de la aplicación es muchísimo más fácil para ellos, ¿no? Y exactamente. no solamente eso, sino que acababas de hablar de requisitos que debe cumplir una factura, como por ejemplo el RUC del proveedor, que dicho sea de paso, una de las funcionalidades de Sunat es también validar que dentro de la factura el RUC sea un RUC válido. Entonces, Exactamente. facilita muchísimo dentro de las rendiciones para estos colaboradores, ¿no? Exactamente. Sí, yo me quedé gratamente sorprendido cuando Rindegastos ya se conecta con la base de SUNAT y ve si el proveedor es habido o no habido. Y eso es bien importante porque, y no solo para un tema tributario, porque en muchas auditorías que yo he supervisado, a veces la empresa tiene la política correcta de hacer las cosas bien, pero a veces existen malos manejos y ingresan facturas comprobantes de, saber que son no habidos y la plata pues se extrae de la empresa de una manera irregular. Claro. Entonces, uno de los requisitos que se ha habido también, no solo para tributarios, sino no le vas a comprar pues a tu empresa a alguien que no está activo en la administración tributaria. Claro, perfecto. Muy Otro bien. requisito formal es que sea contabilizado, ¿no? Es evidente, tiene que estar en los libros contables. Y rinde datos también te genera el asiento. Sí, de hecho, hablando de la contabilización de los gastos, esto como que es algo bastante importante porque Rendegastos te permite conectar con tu ERP y automatizar ese proceso para que esto viaje directamente y que puedas contabilizar todo esto, como tú dices, ¿no? Buenísimo. Y los requisitos específicos de los gastos ya van a la naturaleza del gasto. Por ejemplo, hay requisitos sujetos a alguna condición. Por ejemplo, un gasto es cuando yo no puedo cobrar, emitir una factura, y hay una cobranza dudosa.
para que yo acepte ese gasto por no haber cobrado, porque es evidente que si no cobro debería tener una pérdida, la administración da ciertos requisitos, ¿no? Ciertos parámetros, que eso es materia de otra charla. Las pérdidas extraordinarias también, por ejemplo, yo tengo un incendio, o me roban la mercancía, o etcétera. Esas pérdidas, se tienen que acreditar con cierta documentación. La norma también exige cierta documentación. Las mermas o desmedros también, porque, por ejemplo, los que transportan combustible tienen mermas, tienen, ¿no? O lo que tienen desmedros, cuando ya la mercancía se ha malogrado, hay ciertos requisitos que la norma pide, ¿no? Que simplemente es para un conocimiento general, para que empecemos a entrar al tema de los gastos, ¿no? Y hay los gastos sujetos al límite. O sea, yo no puedo aceptar los gastos de todo. Por ejemplo, los intereses para empresas de cierto monto, no se acepta el gasto en el año del 30% del EBITDA. O sea, no se acepta todo el interés. Algunos clientes me han dicho, oye, pero Carlos, si yo estoy pagando el interés y se lo estoy pagando al banco, ¿no? Pero la norma, No, siempre he dicho en derecho tributario, eh, cuando dice que el gato es perro, señores, el gato es perro. Tú ves al perro y lo vas a llamar gato, porque la norma lo dice y punto. No hay lugar a eso. Y bueno, está el gasto de vehículos. El gasto de vehículos es un gasto, que es el que vamos a tratar ahora, que es un gasto sujeto al límite, ¿no? Y los gastos prohibidos, pues, ¿no? Por ejemplo, los gastos personales, es decir, los dueños, los directores se van de viaje con su familia de vacaciones. Esos gastos en teoría no en teoría, en realidad no deberían ser aceptados, ¿no? Multa del sector público, por ejemplo, el camión, de la empresa se pasa la luz roja y tiene una multa, ese gasto no se acepta, por ejemplo. El tributario no se acepta, y el principio, entre comillas, es decir, el Estado no se debería perjudicar, eh, de las infracciones que tú cometas contra las normas, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Pero bueno, eh, los gastos provenientes de paraísos fiscales, hay algunas excepciones, pero los paraísos fiscales saben que no tributan en principio. Entonces, un gasto que no tributa, sobre un gasto donde te va a deducir un impuesto, no se acepta, pues, ¿no? Y especiales, estos sí son beneficios. Las personas con discapacidad tienen, un beneficio tributario. Por ejemplo, si yo en planilla le pago 100 soles a la persona, se puede deducir 150 soles, ¿no? Con algunos requisitos y cosas así, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema de gastos de vehículos ya, a nuestro tema de hoy día, porque en realidad tratar cada gasto sería un claro. curso completo de muchas horas, ¿no? Porque la norma es compleja de por sí. Y para entender por qué se han establecido límites a estos gastos, vamos a entender la historia. ¿Y qué nos dice la historia? O sea, vayámonos al año 2002, mira, hace tiempo. En el año 2002 no había límites a los gastos de vehículos. ¿Qué sucedió en la práctica, ¿no? Muchas empresas, generaron una mala práctica de poner el vehículo de la esposa, del hijo, del sobrino. Entonces los gastos de combustible, dije, todo estaba a nombre de la empresa, ¿no? Entonces eso deducía la renta, ¿no? Deducía la utilidad, la base imponible, y deducía el pago del impuesto a la renta. Y eso viene a ser un gasto personal, como lo Exactamente. comentaste. Claro, un gasto no propio de la empresa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sale una ley, el 2 de agosto del 2002. Esta ley es fomentada por SUNAT, ¿no? Porque SUNAT, y la verdad que las regulaciones, yo diría que el 90% de las regulaciones, tributarias son impulsadas por SUNAT, porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia y ve el mercado de qué está sucediendo, ¿no? Se promulga esta norma y a partir del 2003 ya hay límites a los gastos. Y estos son los que vamos a tratar a partir de la fecha. Mm. Entonces, en estos límites primero se clasifican los vehículos. Y los vehículos tienen dos clasificaciones. Los destinados a actividades propias del negocio, o sea, por ejemplo, una empresa de taxis, pues tiene sus taxis, ¿no? Una empresa de transportes tiene sus buses, etcétera, etcétera. Y los destinados a actividades de dirección, representación y administración. O sea, en resumen, dirección, representación y administración son los jefes, los directores, los que tienen poder de decisión, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces vamos a ver el tratamiento que da la norma a estos dos tipos de vehículos. Los destinados a actividades
propias del negocio, ¿cuáles son? Y así lo dice la norma. Son aquellas que resulten estrictamente indispensables. Ojo, ¿ah? O sea, tiene que ser necesario y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias de la empresa. Entonces, acá hay dos requisitos importantes. Tiene que ser indispensable, tiene que ser necesario, ¿no? Como por ejemplo una empresa de taxis, y tiene que ser permanente. O sea, no es que, lo uso en la mañana y en la tarde me voy de paseo con el auto o con mi familia. Obviamente, demostrar ese hecho es sumamente complejo. Esa es una demostración muy, muy complicada, pero la norma sí lo establece. Esos gastos, señores, no tienen límite. No tienen ningún límite, pueden tener los autos que quieran y los gastos de esos autos que deseen también. La norma permite que esos autos, los gastos de estos autos, el IGB de la compra, el mantenimiento, la gasolina, el combustible, el aceite, las llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene límite. A la que le ha establecido límite es a estos, a los destinados a actividades de dirección y administración, que dentro de eso dan las categorías la A2, la A3, la A4, B1.3 y B1.4. Vamos a ver esto. Primero vamos a definir qué cosa es dirección, representación y administración. Y ojo, en la norma tributaria no se define estas palabras, estas tres palabras, no hay una definición. Entonces, de alguna jurisprudencia y consultas a la SUNAT, informes de SUNAT, podemos definir ambos, o los tres conceptos, ¿no? Dirección, acepto y efecto de dirigir, y a gobernar, regir, dar reglas para el manejo de la empresa. Esto implica necesariamente la facultad de organizar, económica, estructural y técnicamente la empresa. O sea, señores, en resumen, mandar. Claro. Mandar. El otro concepto que habla la norma es representación. Y representación es la institución jurídica que posibilita la actuación de la persona, llamada representado por medio de otra, llamada representante, que manifiesta una voluntad en nombre de la primera con eficacia jurídica. Es decir, el representante actúa en representación del representado y tiene eficacia jurídica. O sea, puede firmar contratos, o sea, el representante legal, básicamente. Puede actuar en nombre de la empresa. Y el otro concepto que habla la norma es administración. Y acá yo veo que en la definición se cruza con dirección, es lo mismo casi. Es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en que las personas trabajando en equipo alcancen con eficiencia metas seleccionadas para la consecución de las metas de la empresa. Y que las funciones administrativas implican el ejercicio de funciones de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. O sea, habla de dirección, que es el mismo concepto. Es decir, están regulados yo diría en resumen, en términos muy sencillos, se establecen límites a los autos que tienen los gerentes, los jefes, los directores de la empresa, ¿no? Y obviamente el gerente general. A estos autos existen tres límites. Y tres límites, ojo, aplicados a las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4. ¿Qué quiere decir eso? Que otras categorías no tendrían límite. Solo a estas categorías. Entonces, pero vamos a ver entonces cuáles son estas categorías. Igual aprovechando ahí, les quería comentar que pueden ir dejando sus preguntas, tal y como nos han dejado en el chat. Al final del webinar, Carlos les va a estar respondiendo todas las dudas. Entonces, las categorías son la A2, que básicamente son autos, por eso pongo acá le pongo una X porque tienen límites, un auto. Automóviles derivados lo dividen por centímetros cúbicos, por ejemplo. Es de 1051 centímetros cúbicos a 1500 centímetros. La A3 de 1500 a 2000 y la A4 de más de 2000 centímetros cúbicos, siempre que sean autos. Y la categoría B1.3 son las camionetas, como la que está acá en la foto, distintas a las pick-up. Y esto lo ha puesto la norma, la misma norma tributaria, porque la clasificación vehicular no habla de distintas a pick-up. Y su derivado de tracción simple, cuando sea un 4x2, hasta 4000 kilos de peso vehicular.
Y la categoría de 1 a 4 son las mismas camionetas, distintas a las pick-up, pero con tracción 4x4. Esas camionetas también entran en el límite. O sea, si el gerente general tiene una camioneta que calza en estas categorías, va a estar dentro del límite. Es decir, y cuando la norma dice distintas a las pick-up, ¿qué quiere decir? Que las pick-up no tienen límites. O sea, pueden usar los carros que están acá abajo, esta pick-up, por Lancia, no lo sé, y no entrarían en la categoría. Independientemente de De que que si lo es tenga el gerente eléctrico. general independientemente. Claro. Creo que por eso hay más camionetas en Sí. Lima que estamos Ahora viendo tiene circular mucho sentido. ahora. Este, es mucho más fácil. Una vez categorizados los vehículos, vamos a ver los límites. Bueno, ya los categoricé, ahora vamos a ver los límites, ¿no? ¿Cuáles son esos tres límites que establece la norma? Porque son tres. El primer límite está en función a los ingresos del año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Vean. Vamos, esta es la OIT 2024, 5.150. Entonces la norma te dice, señor, si tu empresa ha tenido ingresos netos, ojo, o sea, venta más otros ingresos, hasta 3.200 UIT, es decir, 16 millones de soles, solo tienes derecho a un solo vehículo. No importa, es bien duro. De 16 millones, un solo vehículo destinado a actividades de representación y administración, no sé, pero que creo que es muy limitativo, ¿no? Es muy limitativo, ¿no? Más hasta 16.000 sin UITs, o sea, hasta 82 millones de soles en ventas anuales, dos. Es decir, de los demás autos, yo no te voy a aceptar ni el crédito fiscal, no te voy a aceptar el gasto, nada. Solo de dos vehículos. 24.200 UITs, o sea, hasta 124.630.000, tres vehículos. Y así sigue subiendo la tabla, con cuatro vehículos hasta 166 millones y más de 32 millones a 166 millones de ventas hasta 5 vehículos. Es decir, la norma tributaria no te aceptaría más de 5. O sea, no podías tener 10, ni 6. O sea, de 6 puedes tener, pero 5 se aceptará y uno no se va a aceptar. No respecto a estos tipos de autos que has mencionado Sí, anteriormente. sí, todo está enmarcado dentro de las categorías A1, A2, B1.3, B1.4, Claro. A3 también. Solo para esas categorías. Las otras categorías no entran en esta limitación. O sea, solo son esas categorías. Por eso digo acá, ¿no? La A2, la A3, la A4, B1.3, B1.4. Y otro límite que es bien fuerte, ¿no? O sea, es el costo de adquisición. Es decir, oye, tu camioneta o auto no ha podido costar más de 26 UITs. Que si la multiplicamos 26 por 5.150, más o menos a un tipo de cambio compra 3.7, son 133.900 soles, es decir, 36.000 dólares. O sea, si yo me compro una Porsche Cayenne, 105.000 dólares, 110.000 dólares, no podría entrar ya, sale el límite. Claro. O sea, no se podría aceptar ni la compra, ni los gastos, etcétera, etcétera. Ese es el segundo límite. Y el tercer límite es un límite, ¿cómo lo llamo así? Es duro, ¿ah? Es duro y es difícil de entender el concepto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Vea? Es, te voy a dar un factor. Entonces, la norma te dice, oye, señores, los gastos de vehículos no deben ser menores o iguales a qué. Total de gastos de vehículos permitidos y no. Ojo, o sea, agarro yo registré todos los gastos de vehículos en mi RIN de gastos, lo sumo todo y ese total de gastos yo lo voy a multiplicar por un factor. ¿Y cuál es el factor? El número de autos permitidos entre el total de vehículos permitidos y no permitidos. Y ahí yo voy a tener un monto que es mi límite de gastos de esos vehículos de administración. Lo vamos a ver más adelante con un caso práctico.
porque es un poco difícil entenderlo en letras, ¿no? Claro. En texto. Entonces, sí. Y esto, y tengo una duda, ahí, estos tres límites son como o cualquiera de ellas o todas juntas, por ejemplo. No, todas juntas, o sea, Y, cualquiera de ellos, no, no, no. No, está bien lo que me has preguntado, es o. ya, ok. Basta con que caiga en uno de ellos, se cumpla uno de ellos, para que ya no se acepte. Claro. Ya, Sí. buenísimo. Perfecto. Entonces, ahora, entendiendo estos tres límites y que recalcándole solo aplica a estas categorías y para los autos destinados a actividades de dirección, representación y administración, vamos a hacer un pequeño caso práctico, porque estas cosas solo se entienden en la práctica. Buenísimo. Y antes de pasar al Sí, caso práctico, también tengo una duda. Me dices sí. de que hay un límite permitido. ¿Qué pasa si yo excedo ese límite? Simplemente los gastos, Eh, claro, si tú el límite, el número 3 ajá, el del factor, en cualquiera de los tres casos, yo supero el límite permitido. allá. A ver, voy a retroceder para que en los tres límites, donde están los tres límites ya. Si yo excedo la función a los ingresos del año anterior, ya no se acepta nada. Claro, SUNAT no me va a aceptar. No va a aceptar. Si yo, mi costo de adquisición es mayor a 26 UIT, tampoco me va a aceptar. Y ojo que, si bien es cierto, la SUNAT no lo acepta, la SUNAT no lo acepta no porque la SUNAT, es porque la norma lo establece así, Ok. ¿no? O sea, la SUNAT aplica la norma, entonces lo establece así, ¿no? Y acá sí el límite de gastos es un límite. Ujú. Acá sí, el exceso no te acepta. Ya, buenísimo. Eso Sí, en el tercero no te acepto el exceso. Sí, en lo demás sí te niego totalmente el gasto, ¿no? perfecto. Entonces, vayamos al caso práctico. Este caso tiene tres diapositivas, estamos en la primera de tres y más o menos les voy a explicar. Esta es una empresa que tiene cuatro vehículos, ¿ya? Una RAV4, un JMC, ven acá una van, otra van y un Toyota Corolla. El costo de adquisición del primero, $32.000, $20.000, $18.000, 27. Y hay que determinar, uno tiene que en su empresa determinar a qué se está asignando este vehículo. El primero es el uso del gerente general, el otro está a distribución de productos, el tercero a distribución de productos y el Toyota Corolla entrega el paquete pequeño. Y las categorías son A2, B1.3, B1.3, B1.3. Entonces, como hemos explicado anteriormente, acá el auto que está sujeto a límites sería solo el del gerente general. Porque estos tres, como están destinados a actividades propias del negocio, no hay límites. Porque claro, ya sería injusto, no nos dejarían operar la empresa, imagínate, ¿no? Entonces, vamos a analizar, para efectos de nuestro análisis, es solo este auto, si cumple los requisitos que establece la norma. El total de gastos del año, entonces es importante porque para establecer el último límite del ratio, es 245.000 soles. De lo que se ha gastado. Entonces, para ello, ojo, esto yo tengo que clasificarlo en el año. O sea, viene, esto es de auto, pum, para gasto. Esto es del año, esto es del año. Porque si yo todo lo pongo a gastos a una sola cuenta y no distingo por vehículo cómo es el gasto, no podría establecer el ratio. Y simplemente la SUNA lo que va a hacer, va a hacer un requerimiento, quiero que distingas, no puedo distinguir, te desconozco todo. Simplemente, o sea, a la ciudad si no le proporciona la información, no te va a aceptar, ¿no? O sea, es importante tenerlos clasificados con evidencia suficiente y competente que corresponde a eso. Eso es bien importante. Entonces, este es el vehículo que va a estar sujeto a análisis, el del gerente general, y el primer ratio es el límite de las 26 UITs. 5.150 el año anterior, estamos suponiendo que es este año, por 26 UITs, 133.900. Ok, entonces sí pasa. Sí, está el límite de 133.000, costó 123.
Entonces, se puede usar el IGB y el gasto y la depreciación, etcétera, todo lo que corresponde a los gastos del vehículo. El segundo límite es el límite de número máximo de vehículos, ver tabla. Y acá está la tabla. Pero ahora me van a decir, perdón, pero si usted no ha dicho cuántos ingresos ha tenido la empresa, si ha equivocado, su caso está equivocado. No, porque no importa los ingresos, siempre se va a aceptar uno. Porque la empresa dice hasta 3.200 OIT. O sea que basta que tengas un sol de ingresos para que puedas tener un auto deducción. Porque es hasta, no es desde hasta, ¿no? Entonces, en este caso, como solo tienen un solo auto, también está correcto, o sea, pasa este primer filtro, ¿no? Está esto dentro de este primer rango, ¿no? Y el tercer límite, ya un poquito más complicado, y estamos en la página 3 de 3, es el factores. Este bendito factor que... ¿Cómo nace este factor? Quiero explicarles porque a veces hay que entender un poquito la lógica, ¿no? De estas cosas matemáticas que a veces cuando uno las ve muy injusto. Y bueno, en todo caso igual es injusto, ¿ah? Porque está, creo, personalmente mal calculado. Este, muchas empresas decían, ah, ya, solo tengo un límite de estos vehículos. Entonces, todos los gastos se los paso al otro vehículo, pues. Se los paso a los otros vehículos, a los otros gastos, ¿no? Simplemente cuando hago la factura del taller, voy por la placa del otro, pues del camión que tengo ahí, ¿no? Entonces, para el mecánico, no, factúrame el otro. Entonces, pues, en la norma te ponen un límite que puede ser injusto para la empresa. Y el límite que le decía es, ah, ya, tu total de gastos permitidos, si no, recuerdan que nosotros habíamos explicado que se había gastado 145.000 soles en todos los autos, lo voy a multiplicar por el número de vehículos de administración permitidos, que era uno, que es el del gerente general, entre total de vehículos permitidos y no, que eran 4 vehículos. Recuerdan, 3 de actividades operativas y uno de... Eso me sale 61.250 soles. Pero, oye, ¿cuánto gastó este auto? 60.000 soles. Ah, tengo un exceso. 61.250, entre 60.000, tengo 1.250 de exceso de gasto. Que este monto, yo tengo que sumarlo a mi renta imponible a fin de año, en mi declaración jurada, para pagar impuesto a la renta por esto. ¿Ya? Y el IGB también te lo voy a reparar. Porque este 1.250, por el 18%, 225 soles son también de IGB reparable. Entonces, estas dos montos en amarillo son gastos que debería autorrepararse la empresa, y si no, en proceso de fiscalización, definitivamente se lo vamos a observar. Este sería un ejemplo sencillo, la verdad, este, de estos límites de los gastos y cómo se utilizan los 3 límites que se hacen para los gastos de representación y administración. Y por último, vamos a hablar un poquito, hay mucha jurisprudencia, ojo, generalmente cuando uno, la SUNAT lo fiscaliza, le emite una resolución de determinación, esa resolución y multa, esa resolución uno la reclama, SUNAT resuelve en primera instancia, y si no, la apela al tribunal fiscal, si no está de acuerdo. Y el tribunal fiscal es la última instancia administrativa que resuelve el reclamo, ¿no? Y acá tenemos un caso que está sacado del tribunal fiscal, es una RTF que está en la web, el tribunal cuelga su jurisprudencia con muy buen criterio, cuelga su jurisprudencia, y es la resolución 5527-4, que es del año 2020, ¿no? Y simplemente para que vean el criterio del tribunal, que va acorde a la norma, doy lectura muy rápida, a qué habla, qué dice el tribunal respecto a esta resolución. Que en cuanto al exceso de gastos incurridos por el recurrente es el que ha reclamado, ¿no? La administración, o sea, la SUNAT, a fin de determinar el número máximo de vehículos permitidos a efecto de la deducción de sus gastos, estableció el límite cuantitativo en función a sus ingresos netos anuales. Bueno, acá es del ejercicio 2012, según el cual hasta 32.300 UIT de ingresos correspondía a la deducción de hasta 4 vehículos destinados a funciones de dirección y representación y administración de la empresa. No obstante, la recurrente, o sea, el reclamante, dedujo gastos por 14 vehículos.
Entonces no le aceptó la SUNAT. Por lo que en proporción a los gastos registrados por los vehículos automotores, la Administración reparó el exceso de los gastos relacionados a los vehículos acotados. En tal sentido, el reparo se encuentra arreglado en ley, procediendo a confirmar la apelada en este extremo. O sea, el tribunal le da la razón a la SUNAT, ¿no? Que ahora bien, dice otro más, en cuanto a los gastos vinculados al automóvil Mitsubishi Evolution designado al gerente adjunto del cuadro de Fojas 440, y esto es importante, porque dice Fojas 440, si me imagino, el expediente tiene 440, mucho más hojas. Cuando se hace la fiscalización hay un montón de papeles, ¿no? Se advierte que la recurrente consignó que el valor histórico de dicho activo fijo anotado en la cuenta tal, que es la cuenta contable, otros vehículos ascendía al importe de 127.000, cuya fecha de adquisición se efectuó el 23 de junio de 2003. Y al respecto, cabe indicar que, en conformidad con el inciso del reglamento de la ley de renta, no son deducibles los gastos de vehículos automotores cuyo costo de adquisición de ingreso patrimonio haya sido mayor a 30 UIT. Ojo, en esa época era 30 UIT, ahora es 26, lo bajaron todavía más. Entonces, que en ese sentido, toda vez que el costo de adquisición del automóvil Mitsubishi superaba las 30 UIT, vigentes al ejercicio 2013, no correspondía que lo recurrente dedujera importe alguno de gastos al mencionado. Entonces, también le reparó. En atención al expuesto, no ha presentado argumentos que detuvo el reparo, corresponde mantenerlo. Entonces, acá el recurrente perdió en el tribunal sus argumentos y se confirmó el reparo de la administración. Y acá, como ven, le aplicaron dos límites, ¿no? El de la cantidad de vehículos por los ingresos y el otro límite que es el de las, bueno, ahora es 26 UIT y en esa época era 30 UIT. Eso sería todo. He tratado de explicar de una manera muy sencilla lo que es muy complejo. Muchísimas gracias, Carlos. En realidad ha estado bastante concreto, conciso, bastante clara la explicación. Vamos a dar inicio a algunas preguntas que tienen acá nuestros espectadores. Y nos comenta Lucy, por ejemplo, a ver, ¿dónde sale el tipo de A1 o los tipos publicados? Me imagino que las categorías publicadas. Perfecto, sí. No, las categorías están en la misma norma del impuesto a la renta, en la ley y en el reglamento está la tabla y se basaron en una ley de categorización de vehículos, pero no son iguales. Hay, por ejemplo, esa diferencia en la pick-up, es una Claro, diferencia entre la norma tributaria y la clasificación vehicular. claro. Entonces, eso es, en la misma normatividad de renta está la clasificación. Perfecto. Ahí nos dice también Silvio, para ser deducible tiene que tener un contrato legalizado o simple. Me imagino Eh, eh, la adquisición. la adquisición. Bueno, generalmente la adquisición vehicular siempre va a ser notarial, porque al cambiar la tarjeta de propiedad, el registro público te va a pedir trabajar con un notario. Entonces, sí, pues va a tener que ser legalizado de todos modos. Buenísimo. Me dicen también acá, Lucy, por ejemplo, en caso de la actividad inmobiliaria, ¿se requiere autos para trasladar y demás? Me imagino que la pregunta sería como si podría ser parte del giro del Sí es un negocio. gasto necesario. Bueno, si se puede acreditar con la... Yo lo hablo siempre eso, acá hay una zona gris en la norma que es la probanza, ¿no? Mm, Entonces, tiene que haber evidencia suficiente y competente que ese gasto es necesario para que opere la empresa. Si la empresa demuestra con esta evidencia que ese gasto es necesario, no sé, pues según inmobiliaria se dirá yo recojo a los clientes, los traslado de un lugar a otro, entonces tengo la firma de qué cliente se ha llevado, no sé, podría demostrarse, ¿no? Pero hay que tener evidencia, o sea, no puede ser solo dichos. La SUNAT no va a aceptar dichos. buenísimo. Me preguntan acá, ¿los gastos de combustible y mantenimiento de vehículos de los gerentes son deducibles? Bueno, si está dentro de los límites, va a ser deducible. Obvio, de los tres límites, ojo, de los tres límites va a ser deducible. Buenísimo. También me han preguntado mucho por aquí, dentro de los espectadores, me dicen, ¿qué pasa si un vehículo es usado por un gerente, pero también se usa para operaciones? ¿De igual manera se puede deducir? Se usa para operaciones. Si es para operaciones, está dentro de la misma empresa, Va a entonces no hay ser problema. deducible. Cumple el principio de causalidad, porque se destina a la empresa, ¿no?
Claro. Por ejemplo, los gastos como los seguros, mantenimientos o peajes, ¿también entran dentro de los gastos deducibles? Por supuesto, si está dentro del límite, sí. Ahora, el peaje es evidente que es porque el auto está viajando a provincia a hacer una actividad de la empresa, ¿no? Porque si voy a pagar el peaje para irme a la playa, seguro no. Podrían cuestionarlo, ¿no? Perfecto. Ahora, también hay una pregunta adicional. Me dicen, está súper interesante. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al deducir estos gastos? Según la experiencia que tienes. Mira, un error común es que en el reglamento de comprobantes de pago, ya desde más o menos del 2018, no recuerdo exactamente, se exige que esté la placa de vehículo cuando echas el combustible. Y algunos vehículos no lo tienen. Entonces, por eso Rindegastos es importantísimo, porque te va a chequear que, oye, ojo, no está la placa del vehículo, es de combustible, ¿no? Entonces, el de taller, por ejemplo, también tiene que estar la placa del vehículo. Perfecto. Buenísimo, buenísima aclaración. A ver, y también tenemos una pregunta adicional y ¿es necesario tener algún documento adicional para justificar el uso del vehículo en el negocio? Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta porque eh, últimamente en las fiscalizaciones de SUNAT, Ujú, yo lo llamo la doble contabilidad, porque la contabilidad registra números, transacciones económicas, no registra hechos del día a día, cotidianos. Un acuerdo, por ejemplo, no lo voy a registrar en la contabilidad. Entonces, sí hay que tener, mientras más pruebas tengas, es mejor. Eso, eso es una axioma, ¿eh? Mientras ujú. más pruebas tengas, es mejor. Contratos, acuerdos, no sé, un libro donde ha habido un acuerdo director, no lo sé. Dependiendo cada naturaleza de la operación y la empresa, mientras más pruebas tengas, es mejor que el uso se usa en el. Hasta una foto, mira, del auto subiendo a la sierra, llevando a la mina, no lo sé, Claro, digamos que ¿no? no hay discriminación para poder evidenciar que Sí, efectivamente... y la sudan mucho eso en lo que es tema de operaciones no fehacientes. Cuando dice que es operación no fehaciente, las empresas a veces no tienen, pues, hasta el WhatsApp te lo pueden mostrar. Oye, yo estoy en el WhatsApp, estoy acordando con el cliente que estoy yendo en el auto a recoger. Sí, claro, también sirve, Perfecto. Ah, también sirve. buenísimo. Buenísima aclaración. Pero interesante esta pregunta. Em, a ver, a ver, ¿cómo se... ¿Ha cambiado algo importante este 2025 en la normativa respecto a este tema? No, 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 no. No, no respecto a este, porque me O imagino... sea, respecto al tema de autos, de vehículos, no. No ha habido cambio. El último cambio, lo que yo recuerde, es el de las 30 UITs las bajaron a 26, ¿no? O sea, bajaron Claro, ese el del que nos tema, estaba ¿no? hablando del 2012. Sí. Bien, a ver, me dicen también acá. Se deben tomar en cuenta. Han pasado más preguntas. Me encanta, estamos súper participativos. Se debe tomar en cuenta todos los vehículos, incluso los alquilados y los que se tienen en leasing. Qué buena pregunta. Sí, para los límites, pero hay una consulta de SUNAT que dice que o sea, son tres límites, recuerden. El límite de los ingresos del año anterior, el límite de la fórmula, el factor, y el de las 26 UITs. Ujú. Hay una consulta que el límite de las 26 UITs, donde la SUNAT, que yo discrepo con esa consulta, cómo resuelve SUNAT, discrepo, dice que se aplica a los autos alquilados. Sin embargo, yo creo que no se aplica a los autos alquilados, porque la norma dice el ingreso al patrimonio, y un auto alquilado nunca ingresa al patrimonio. Entonces, ahí sí no debería aplicarse, pero para el límite de ingresos, esos en función a los ingresos del año anterior, también entran los alquilados. Ojo que siempre son para actividades de representación y administración. O sea, estamos hablando de los alquilados destinados a los gerentes. Porque yo alquilo para mis actividades operativas, yo puedo alquilar lo que quiera. Sí. Buena aclaración. Tenemos también, a ver, vamos a ir viendo más preguntas. Me dice, por ejemplo, Alexander, cuando el arrendatario bajo contrato paga por el vehículo, ¿también entra para la aplicación de los límites?
siendo que en el contrato la empresa, que es el arrendatario, asume todos los gastos que ésta genere durante el tiempo en el que se alquila. Es muy similar, me imagino, a la pregunta anterior, ¿no? Similar, claro, cuando el arrendatario, que es el que usa el bien alquilado por el arrendador, entiendo que la pregunta es esa, aplica todos los gastos, lo puede deducir siempre y cuando estén dentro de los límites. Claro. Me dice acá Tatiana, los gastos deducibles también aplicarían para aquellos vehículos que tienen contrato comodato. El comodato, esta pregunta es bien interesante, ¿ah? Este, en principio el comodato ya tiene una renta presunta, ¿no? Ujú. Hay una sesión gratuita, la sesión gratuita ahora está afecta a una renta presunta para el cedente. Yo creo que sí aplica porque es uso de vehículos y voy a estar aplicando gastos a un vehículo que lo estoy usando, ¿no? Actividades de dirección, siempre actividades de dirección y representación. Claro, Ojo. claro, también estaría dentro de esta clasificación. Y tenemos también alguna pregunta de Claudia. En el caso de peajes, ¿también debe estar el número de la placa al igual que el combustible? Bueno, lo que decían era en la norma es en el combustible, porque creo que en el peaje no sé si sale la placa en el ticket. He visto casos y no necesariamente. No, no. Claro, el gasto es tan pequeño que no he visto cuestionamientos a peaje, ¿no? De igual manera, ir recordando un poco sobre las funcionalidades de Rendegastos, nosotros implementamos con cada uno de nuestros clientes políticas de gastos en donde el cliente, el contable, puede exigirles esta placa al usuario para que puedan rendir estos gastos de peaje. Entonces, si bien es cierto, no necesariamente se pone dentro del peaje, ustedes como contables pueden exigir durante la implementación al equipo de que sus usuarios tengan que poner la placa para así Sí, creo tener que un se puede proceso pedir. más O sea, ágil. lo recomendable es pedirlo de todos modos. Ahora, el monto, si se observa, ser pequeñito, ¿no? Sí, Va a ser muy pequeño, salvo que sea un camión, ¿no? claro, perfecto. A ver, vamos, estos de vehículos nuevos. Yo creo que han sido, hay varias preguntas aquí que igual y todo gira al parecer sobre el tema del contrato bajo arrendamiento, ¿no? Que sabemos que En principio, como le digo, el arrendamiento aplica para dos límites, ¿no? Para el factor y para el límite de ingresos. Yo creo que no aplica para el límite de las 26 UIT porque no lo está comprando, lo está claro, alquilando. claro. Yo creo que no aplica. No obstante, hay una consulta de SUNAT que dice que sí aplica. Ojo. Y acá tenemos una última pregunta de Jacqueline, que es muy parecida a la anterior, que dice, buen día, y en el caso de los vehículos arrendados para alguna operación de la empresa, si se abastece el combustible y peaje y no tiene el número de placa, ¿el IGB se podría considerar para el crédito fiscal? ¿Me puedes volver a repetir? ¿El Sí, vehículos arrendados? sí, vehículos arrendados para alguna operación de la empresa. Si se abastece el combustible y el peaje, que era lo que estábamos conversando, pero no se tiene el número de placa, ¿el IGB se podría considerar para el crédito fiscal? No, pues, desconocen a él y que si no está la placa del vehículo en combustible y eso lo van a desconocer. Buenísimo. Carlos, yo creería que ahí hemos cumplido con las preguntas que nos han enviado nuestros espectadores. Muchísimas gracias nuevamente por su disponibilidad. Muchas gracias, Carlos, Gracias a ustedes, por compartir tu experiencia, gracias a ti. tu trayectoria. Recuerden que nosotros con Rindegastos, sus colaboradores van a poder agilizar todo este proceso de rendiciones. Nosotros estamos para poder digitalizar este proceso, generar una experiencia para los colaboradores de la empresa y hacer este proceso mucho más ordenado y automático. Así que pueden visitarnos también en nuestra página web y ya nos estaremos viendo en un siguiente webinar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias.